que debe entenderse como un enfoque cristocéntrico de la vida. Lo primero que hay que expresar o decir es que nuestra conversión al Señor debe entenderse como el reconocimiento, declaración o proclamación. Fíjese que las personas hacen, en este caso, al señorío del Señor Jesucristo, valga la redundancia. Nosotros decimos comúnmente, se convirtió fulano de tal, pero la pregunta, como para tener mayor claridad, es ¿y a qué se convirtió? Sería a qué se convirtió, o qué significa esa conversión al Señor. Entonces, eso es precisamente, por eso decimos que nuestra conversión al Evangelio debe entenderse como el reconocimiento, declaración o proclamación, en este caso, que una persona hace al señorío de Cristo Jesús sobre su vida. Yo quiero que vayamos y lo leamos, porque está bien claro ahí en Romanos capítulo 10, versículo 9, como para entender que no solamente se trata de una confesión o una declaración sencilla, sino más bien es una declaración de fe, repito, al señorío de Cristo Jesús en su vida particular. Y vea usted lo que dice Pablo en Romanos 19, dice que si confesares con tu boca que Jesús es ¿qué? Es el Señor. Mira, Jesús es el Señor. Dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces lo que una persona hace cuando se convierte es declarar, proclamar o reconocer con su vida el señorío de Cristo Jesús. El señorío en este caso, del Señor Jesucristo sobre su vida. Entonces ahí está, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y luego dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, ¿qué implica? Sería el reconocer al Señor Jesucristo como nuestro Señor. Eso es otra interrogante. O sea, ¿qué significa? ¿Qué va a significar para mí? Que ahora tengo que ir a la iglesia, que ahora tengo que cambiar mi léxico, que ahora tengo que hacer algunas cosas que veo hacer algunos cristianos. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué implica el reconocer al Señor Jesucristo como nuestro Señor? ¿Qué implica? Significa, óigase bien, que estamos renunciando a una vida independiente y que por el reconocimiento que hacemos al señorío de Cristo Jesús, quedamos, fíjese bien, y eso la gente no lo entiende, pues en el momento quedamos comprometidos a vivir bajo la obediencia al Señor. Esa relación se da o debería entenderse. Si lo estoy reconociendo a Él en ese momento como Señor y como Salvador, entonces me estoy comprometiendo, fíjese, ya no a vivir de manera independiente, sino me estoy comprometiendo a vivir bajo la obediencia. Pero la obediencia a quien estoy reconociendo como Señor y como Salvador. Amén. Eso es lo que está haciendo una persona cuando se convierte. Está diciendo, en otras palabras, renuncio a mi vida independiente
Ya no soy una persona independiente, sino ahora tengo un Señor. Pero ¿para qué tengo un Señor? Sería para obedecer a mi Señor, para obedecerle. Entonces, eso es lo que debe de significar. Entonces, de acá que vamos a expresar o a decir que la marca distintiva, ¿verdad?, de un verdadero cristiano está representado principalmente por la obediencia. Eso va a ser como el tatuaje, ¿verdad?, digámoslo, o la marca, o sea, distintiva de aquel que ha reconocido a Jesús como Señor y como Salvador. Repito, es necesario aclararlo porque de repente solo lo vemos en términos de la integración a la iglesia. La persona se convirtió, ahora ya tiene que venir, tiene que oír esto, hacer lo otro y acá. Pero pareciera que no tenemos claro todo lo que, la connotación que debería, y de hecho, repito, debemos captarla, debemos entenderla. Entonces la marca distintiva en la persona que está reconociendo a Jesús como Señor y como Salvador será su obediencia. Esa es la parte que más significativa, trascendental, por el hecho de lo que expresamos. Estoy renunciando a una vida independiente y ahora estoy optando por el señorío de Cristo Jesús en mí. Ahora viene la otra interrogante, pero ¿qué significa obediencia? ¿Qué significa obedecer? La otra pregunta. Y el concepto más sencillo que de alguna manera queda grabado en la mente es vivir en obediencia. Significa vivir en sujeción a la voluntad de otra persona. Eso es básicamente, o sea, ya no es mi voluntad, ¿verdad?, lo que trasciende, sino la voluntad de otro, porque yo le estoy obedeciendo a esa persona. Entonces, vivir en obediencia significa vivir en sujeción a la voluntad, en este caso, del Señor, ¿verdad? Eso es obediencia. Esto significa que en la obediencia o bajo obediencia ya no es mi punto de vista, mi criterio personal o mis derechos personales los que tienen que prevalecer, sino en la obediencia nuestro compromiso es el hacer la voluntad de otro, y en este caso ese otro es el Señor, ¿verdad? Entonces a eso estamos comprometidos, a mi obediencia. Pero ¿qué significa obedecer? Que mi voluntad va a quedar sujeta a la voluntad de otro, del que con quien me he comprometido, en este caso, a obedecer. Amén. Entonces eso es importante. Si reconozco a Jesús como Señor y Salvador, el enfoque de mi vida particular debe ser distinto, debe ser diferente. ¿Por qué? Porque estoy renunciando, repito, a una vida independiente para optar por la obediencia al Señor. Entonces eso es un aspecto, o sea, importantísimo, que yo debo predicármelo a mí mismo. O sea, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero uno de repente se cuestiona a sí mismo y dice, bueno, ¿yo por qué soy cristiano? Pues, bueno, a mí me agarran esas locuras, no sé, pero a mí yo sí me cuestiono mucho, ¿no? Entonces, yo no sé si usted ha pasado por su mente, bueno, ¿yo por qué voy a la iglesia? Bueno, ¿y por qué yo soy cristiano? Pues, o sea, porque yo no soy otro. ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué vengo a la congregación? ¿Por qué no estoy disfrutando hoy, verdad? Mire, en las fiestas ahí, en la Chicago, y en los caballitos y en toda o sea, nada que ver, ¿verdad? Sino que aquí estamos y bueno, ¿y por qué estamos acá, pues? ¿Verdad? ¿Por qué no estamos en otro lado? Ahora, ¿cómo saber si tengo un enfoque cristocéntrico? Aquí viene como el punto.
Necesitaba aclarar lo demás para entender precisamente eso. Tener un enfoque cristocéntrico, oiga, implica que ningún área de la vida será interpretada fuera del ámbito de la sujeción al Señor, de tal manera que toda circunstancia, persona o cosa servirá como instrumento de Dios para perfeccionar la obediencia en nuestra vida. Se lo voy a repetir. Tener un enfoque cristocéntrico implica que ningún área de la vida será interpretada fuera del ámbito de la sujeción al Señor, de tal manera que toda circunstancia, persona o cosa servirá como instrumento de Dios para perfeccionar la obediencia en nuestra vida particular. Eso es para mí tener un enfoque cristocéntrico. O en el caso, la manera más práctica ¿es Cristo mi centro? ¿Es Cristo mi centro? Todo gira en torno a Cristo, o Cristo gira en torno a mí. Pudiera ser la otra parte, ¿verdad? Entonces, por eso decimos, tener un enfoque cristocéntrico implica que en ningún área, nosotros tenemos muchas áreas, el área familiar, el área particular, el área de iglesia, muchas áreas, económica, física. Entonces dice que para ningún área de la vida, en el caso del creyente, deberá ser interpretada fuera del ámbito de la sujeción al Señor, de tal manera que toda circunstancia, persona o cosa servirá como instrumento de Dios para perfeccionar la obediencia en nuestra vida. Como quien dice que lo principal que juega sobre la vida de un creyente, óigase bien, es precisamente eso, la obediencia al Señor. Eso es lo que va a jugar. ¿Por qué? Porque estoy dentro de un ámbito, Cristo es el centro. Y yo estoy tratando de acercarme lo más que puedo a Él. Porque Él es mi Rey, Él es mi Señor. Bajo ese ámbito, entonces lo más importante a trabajar, ¿verdad?, dentro de un creyente, dentro de un cristiano, es nuestra obediencia al Señor. Porque estamos tratando en este caso de hacer de Jesús el Señor de nuestra vida, pero no solamente de palabras, sino de hechos, llevándolo a todas las áreas de nuestra vida. Entonces en ese sentido, o sea, valga cuestionar, pues, y ahí es donde viene, mi relación con mi esposa será cristocéntrica, la relación con mis hijos será cristocéntrica, la relación con mi compañero de trabajo será cristocéntrica. ¿Estará Cristo en medio de todo ello? ¿Sí o no? Media o mi relación con los demás, no es mi criterio particular el que está prevaleciendo, sino es Cristo me lo dijo, Cristo me lo impuso. ¿Es Cristo el centro de nuestra vida? Entonces es precisamente repito, la parte que nos toca trabajar, porque nos toca descubrirnos, fíjese bien, a nosotros mismos, o más bien yo siempre estoy diciendo, hay que cuestionarnos, hay que estarnos cuestionando siempre, y de repente obramos así, prueba, error, probamos, nos equivocamos, tenemos que volver a hacerlo y volver a poner las cosas en su lugar, tratar de volver hasta que demos la medida de lo que el Señor está pretendiendo en nuestra vida. Amén. El caso, por ejemplo, del carácter, hermano, a todos nos cuesta todo, pero es difícil, nos toca decirnos a nosotros mismos, la regué, fallé, otra vez, Dios, pero no desanimarnos, sino, pero puedo intentarlo nuevamente. Puedo intentarlo. Señor, un día tú me vas a dar la victoria en esa área y voy a ser más que vencedor en Cristo
en Cristo Jesús. Repito, o sea, a mí así me toca, pues, estar pidiendo siempre perdón y diciendo de alguna manera, oh, la regué, me equivoqué. Pero tengo que nuevamente hacerlo y buscar sobre todo el hecho de que tengo claro en mi vida particular, ¿verdad? Que aun cuando crees que esté creciendo en áreas específicas y que ahora ya puedo cantar mejor y que ahora ya puedo hacer esto aquí y allá, pero no perder de vista que la base sobre la cual se está sosteniendo toda mi vida de fe se llama obediencia al Señor. Es el punto más importante. Ahora, un gran error que los creyentes cometemos es separar nuestra vida en el Señor de las restantes áreas de la vida. Entonces, de acá que hayan personas que digan, pues mire, dice, pero una cosa dicen es mi profesión y la otra cosa es la iglesia. Yo no meto las cosas de la iglesia en mi trabajo, dicen algunos. Son dos cosas distintas, son dos cosas diferentes. O sea que Cristo es el centro en unas cosas, pero no en otras cosas. Eso no puede ser. Sino Cristo Jesús debe ser el centro. Fíjese, en nuestra vida de familia, en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida de iglesia, en nuestra vida de profesión, en toda nuestra vida debe de ser el centro. Solo de esa manera podemos decirle: Señor, Señor. Lo que dijo, recuerdan la expresión de Jesús: muchos me dirán Señor, Señor, pero no hacen, dice, lo que yo les mando. Entonces, por eso decimos que la conexión del señorío de Cristo solo puede venir a través de un corazón que se está proponiendo todos los días en lo que pueda obedecer el nombre de Cristo. Eso es lo que nos toca, obedecer al Señor. Entonces, no hay dos vidas. No hay vida, mi vida profesional y mi vida de iglesia. Mi vida como ministro de Cristo no hay dos vidas. Solo hay una sola. Y esa vida está siendo conformada, fíjese, en todos sus ámbitos al punto de la obediencia al Señor. Solo de esa manera podemos decir que Cristo es el centro de nuestra vida. No podemos obviar la obediencia, sino todo lo contrario. Es la que nos rige y es precisamente en la que debemos estar trabajando, luchando y buscando pues la bendición de Dios en nosotros. Una de las preguntas que siempre nos hacemos ante aquellas circunstancias de la vida que resultan ser no muy agradables es lo siguiente: Señor, ¿por qué permitiste tal cosa? Señor, ¿por qué no me apartaste de tal situación o evitaste tal consecuencia? Y igual debemos buscarle la parte cristocéntrica a toda circunstancia y a toda situación. Por eso estamos diciendo que ningún área de la vida debe ser desligada de la bendición de Dios sobre nosotros. ¿Por qué? Porque en todas las áreas, o sea, la base sobre la cual va a funcionar de manera maravillosa, o sea, la presencia de Dios con nosotros, es obediencia al Señor. Eso es vital para llegar al punto de la bendición que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. No es que nos esté alando, ¿verdad? Nos esté sujetando para que seamos, no, nos está llamando a la vida, nos está llamando a la sobreabundancia en el nombre de Jesús. Eso es lo que Él quiere, que nos regocijemos sobre esta tierra. Que no sea la preocupación, que no sea la angustia, que no sea el desgaste, que no sea la aflicción, que no sea el miedo, que no sea el temor, que no sea ninguna de esas cosas que domine nuestra vida,
sino bajo la sujeción y obediencia al Señor, tenemos su cobertura, tenemos su bendición y vamos a disfrutar sobre la tierra nuestra vida, que para otros es desagradable, que para otros es lo peor que puede pasar, pero para sus hijos, mire, es la cosa más grande, llena de bendición. Cristo Jesús en nosotros, dice, la esperanza de gloria. Amén. Entonces, Señor, ¿por qué permitiste? ¿Por qué permitiste que sucediera tal cosa? Y la respuesta es sencilla. Bueno, la respuesta es para que aprendas obediencia en esa área de la vida. Amén. Mire lo que dijo, lo que se expresa ahí en Hebreos 5, 7 al 9. Oiga lo que dice de Jesús. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Por eso decimos que la marca distintiva de un hijo de Dios, fíjese bien, no es como predica, no es como canta, sino que la marca distintiva se llama obediencia al Señor. Entonces eso es lo principal. Entonces, Señor, ¿por qué permitiste? Señor, ¿por qué dejaste? Y si vemos la vida bajo el ámbito cristocéntrico, la actitud es: Señor, entiendo que lo permitiste porque necesito perfeccionar mi obediencia en esta área particular de mi vida. Tú dejaste, tú permitiste, o sea, tú no apartaste, dejaste que se diera. Entonces, como tal, Señor, ¿qué gano? Podría decir alguno. ¿Qué gano si esto no es agradable? Y es obvio, miren, no es agradable. Pasemos al versículo 8. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Eso significa que la obediencia no la vamos a aprender en medio de un ambiente donde todas las cosas estén bien, que no haya padecimiento. No, dice que el padecimiento de alguna manera nos tiene que llamar al hecho de que necesitamos perfeccionar nuestra obediencia al Señor en esa área específica. Entonces, ante las circunstancias de la vida no agradable, se tiene dos opciones. Número uno, el pelearse o resentirse con el Señor y con las personas por lo que está sucediendo. Esa es una forma. O usar dicho contexto para preguntarle al Señor: Señor, ¿qué área de mi vida necesita sujetarse a tu obediencia? Porque lo fácil, hermanos, es echarle la culpa a los demás. Yo estoy así sufriendo por los demás. Y la verdad es que no sufrimos por los demás. Sufrimos de alguna manera por la necesidad que tenemos, óigase bien, de acercarnos a Dios en áreas específicas. Dios lo permite,
Pero no está buscando el Señor destruirnos, sino perfeccionar su obediencia. ¿Para qué? Para que pasemos a otro lado. Para que pasemos a otro nivel distinto, diferente. Por eso, de alguna manera, de repente el Señor mueve, ¿verdad?, su tapete de comodidad y nos incomoda. Pero ¿para qué nos incomoda? Sería para que busquemos, fíjese bien, nuevamente su obediencia. ¿Para qué? Para ser perfeccionado. Aunque era hijo, por lo que padeció, dice que aprendió la obediencia. Entonces, optar por la segunda, preguntándole al Señor qué área de nuestra vida necesita obediencia, es precisamente, hermanos, la demostración o señal que estamos viviendo bajo el señorío de Cristo. Ahí exactamente, o sea, le ponemos la marca. No estamos buscando señalar, no estamos buscando culpables, sino me estoy buscando a mí mismo, en esa postura, en esa actitud. Señor, ¿qué no hice bien yo? No que no hizo bien los demás, no, que no hice bien yo. Señor, ayúdame a obedecerte en esa área para que pueda salir adelante. Al vivir bajo el enfoque cristocéntrico de la vida, mire, nunca debemos de forzar las circunstancias para que el Señor las acomode a nuestra conveniencia. Es que el Señor debería de hacer las cosas de esta forma. Él me hubiera contestado a mí. Entonces alamos al Señor para que Él se acomode y nos dé la razón en lo que nosotros creemos tener la razón. Y déjeme decirle que hacer esto es básicamente romper con el propósito de Dios para nuestra vida y volver nuestro criterio en más importante que la voluntad de Dios para nuestra vida. Por eso, de alguna manera, y mire, y muchos lo han justificado a través de la famosa guerra espiritual, en donde se nos decía: lucha, hermano. Es que el fulanito va a ser novio de la fulanita. Luche, hija, luche por ese hombre. Ore. Es que ese trabajo, o sea, va a ser suyo solo. Y si Dios tiene otros planes, y si Dios está pensando en otras cosas distintas, en otras cosas diferentes. Por eso lo más difícil del enfoque cristocéntrico es saber que tenemos que renunciar a nosotros mismos, a nuestros deseos particulares. ¿Qué cosa más difícil? Pero repito, o sea, se levantó la famosa guerra espiritual donde luchemos por eso. Dios. Fíjese que yo les he contado, mi primo murió de lupus y él optó por una postura que a mí me dejó de alguna manera impresionado, porque yo llegaba donde él y le decía: mira, Sergio, o sea, Dios puede sanarte, Dios puede levantarte, Dios puede sanar tu lupus. Y él me contestaba, entonces, o más bien, esa postura de él lo hacía de alguna manera como no aferrarse al hecho de que oremos para que me sane, oremos, pues no, sino que me decía: no, yo sé que puedo orar, me decía, pero ¿qué pasa? Me decía, si la voluntad de Dios es que yo no me sane. Yo igual, me dice, ¿sabes qué? Yo me estoy preparando para encontrarme con mi Señor. Porque ¿qué pasaría? Me dice que oremos y oremos y oremos, pero Dios no quiere.
Mire, no lo pude convencer de lo contrario. Yo decía, yo sé que Dios me puede sanar, me decía, yo sé. Pero ¿qué pasa? Me dice, si Dios no me sana, yo tengo que prepararme para encontrarme con Él. Por eso digo que ahí se levantó la famosa guerra, oremos, peleemos. Una hermana que es pastora, por cierto, mamá de un hermano miembro de la congregación, que un día me impactó y me dijo, yo no soy de los que ando orando, me dijo, así como los que luchan la guerra espiritual, algo semejante. No, me dijo, yo con el diablo no voy a pelear, me dijo. No, me dijo, Dios me dijo, es soberano, me dijo. Simplemente, yo no voy a pelear con el diablo, me dijo. Dios es soberano. Prefiero buscar su soberanía que pelear con el enemigo. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos estar alando a Dios cuando Dios no quiere lo que nosotros estamos pidiendo. Pero mire qué cosa más linda, más interesante cuando le damos la oportunidad al Señor. Por eso la postura de Dios, ¿quién es el culpable? No, Señor, ¿qué necesito cambiar? ¿Qué necesito de mí darle vuelta para que las cosas sean distintas, sean diferentes? No es la gente la que debe de cambiar. Somos nosotros los que necesitamos darle vuelta a nuestra vida personal. Entonces, sostener el criterio cristocéntrico es eso. Señor, tú eres el centro, yo no soy el centro. Yo desearía, yo quisiera, Señor, pero no soy el centro. Tú eres el centro, tú eres el que guía, Dios. Yo solo recibo órdenes, yo solo obedezco. Amén. Entonces, vivir bajo el señorío de Cristo y obrar conforme a la voluntad del Señor, déjeme decirle que es la posición que más debemos anhelar en la vida cristiana. Porque en esa posición estaremos dentro de lo bueno, agradable y perfecto que es la voluntad de Dios sobre nosotros. Y mire, y ese es precisamente nuestro reposo, nuestro descanso, ¿verdad? Ese famoso reposo que las iglesias están practicando, yo lo he llegado a interpretar así. Es una manifestación del Espíritu Santo, pero que está hablando del reposo que vamos a llegar a tener cuando entremos a la perfecta voluntad de Dios sobre nuestra vida. Cuando entramos al reposo, cuando entramos a la voluntad de Dios, entramos a su descanso. Pero algunos lo practican de esa forma y desconocen la revelación. Digo, pero no, dice entrar a tu reposo, entrar a tu descanso. ¿Y qué es eso? Es entrar a la voluntad de Dios, agradable y perfecta, hermano. Que cuando llegamos a ese punto, entonces disfrutamos en el Señor. Gloria a Dios, es lo que me pudo pasar, lo mejor que me pudo pasar. Reposo, descanso. Como quien dice, en este tiempo, ¿verdad? O sea, aquellos que entren a la perfecta voluntad de Dios van a descansar. Hay descanso en el nombre de Jesús. ¿Cuándo es que no descansamos? Por experiencia lo veo claramente. ¿Cuándo es que no descansamos? No descansamos
cuando nos hemos apartado de la voluntad de Dios. Porque el que está dentro de la voluntad de Dios tiene su reposo, tiene su descanso en el Señor. Amén. Amén. La palabra de Dios nos da descanso. Ahí usted no va a pelear con nadie, no, está descansando. Y allí sí recuérdese de los hermanos que lo hacen. Cayó en reposo. ¿Pero qué es ese reposo? Es el reposo de hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Cabe que decía el salmista, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Mire usted. Luego decía, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Tus mandamientos son mi voluntad. Mire. Y el Salmo 43 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu espíritu, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Cuál es la tierra de rectitud? Sus mandamientos. Ahí hay rectitud plena y completa. Ese es nuestro descanso. Ese es nuestro reposo. Ese es, hermanos, lo que la vida cristocéntrica hace. Fíjese bien, cuando entramos dentro de la voluntad de nuestro Dios, aun cuando el enemigo busca de hacerle la vida imposible, dentro de esa voluntad vamos a encontrar siempre el reposo de nuestro Dios. Por eso debemos buscar en medio de todo, cuando estemos, bueno, y en esta incertidumbre, ¿qué hago? Simplemente una cosa, asegúrese de estar haciendo la voluntad de Dios, porque ahí hay reposo, ahí hay descanso. Amén. Entonces yo quiero que se lleve sin más ¿cuál es nuestro reposo? A lo mejor practiquemos, a lo mejor no, al Espíritu, a saber qué. Pero yo lo que quiero que se deba es que ese reposo, ese descansar del Espíritu es un llamado a descansen en mi palabra, porque en mi palabra hay descanso en el Señor. Entonces nosotros descansamos de otra forma, de otra manera. Ahí hay descanso. No hay mala fe en el Dios. No hay mala fe en Dios. No lo hay. No hay daño, buscar daño o destrucción. No te está destruyendo. Solo está perfeccionando tu obediencia para que vayas a algo distinto, a algo diferente. Amén. Entonces es importante el punto de vista cristocéntrico, sí. ¿Por qué? Porque todas las áreas de mi vida deben estar enmarcadas dentro de la voluntad de Dios. Solo de esa manera, fíjese bien, repito, vamos a tener el descanso de Dios, y todos lo estamos necesitando hoy día, en medio de todo este ambiente de crisis, de dificultad, de limitación, de escasez, de enfermedad, de aquí a allá, todo ello. Solo hay un lugar seguro: el Señor, ¿verdad? Su palabra, nuestra obediencia. Ahí estamos seguros, ahí estamos confiados. Póngase de pie, hermano, y oremos. Padre, por medio de Jesús, tu Hijo amado, Señor, en esta